David Copperfield, Charles Dickens. Los encuentros que tuve aquel día no fueron muy tranquilizadores y algunos me produjeron tal terror que su recuerdo continúa hoy vivo en mi mente. Entre las gentes que transitaban por los caminos, encontré a varios pordioseros que empezaban por mirarme con aire feroz. Me llamaban cuando lograba adelantarles y luego, al echar a correr para perderles de vista, me apedreaban. Recuerdo mi encuentro con un joven, calderero ambulante, según me hicieron suponer su fuelle y su hornillo portátil. Le acompañaba una mujer y me miró con tan feroz aspecto y me gritó con voz tan terrible que volviese sobre mis pasos que me detuve y di media vuelta. ¿Quieres acercarte cuando se te llama o prefieres que te saque las tripas? Creí prudente obedecer y al acercarme vi, examinando de cerca a la pareja, que el calderero estaba borracho y que la mujer tenía un ojo amoratado a consecuencia de un golpe, seguramente. ¿A dónde vas?, me preguntó el calderero, sujetándome por la pechera de mi camisa con su callosa mano. Voy a Dover, le contesté. ¿De dónde vienes?, volvió a preguntarme, retorciéndome la camisa para mejor asegurarse de que no me podía escapar. Vengo de Londres. ¿Qué oficio tienes? Tú debes ser un raterillo. No. Ah, no quieres confesarlo, exclamó el borracho. Niégalo otra vez y te abro la cabeza. E hizo con la mano que le quedaba libre ademán de pegarme, después que miró detenidamente de pies a cabeza. ¿Tienes bastante dinero para pagarme una jarra de cerveza?, preguntó mi verdugo. En tal caso, dámelo pronto, antes de que necesite quitártelo. Ya estaba dispuesto a vaciar mis bolsillos cuando una mirada de la mujer y una seña imperceptible de su cabeza, acompañada de un movimiento de labios, me inspiraron una respuesta negativa. Soy muy pobre, dije, tratando de sonreír. No tengo ni un penique. ¿Pero qué significa eso?, gritó el calderero mirándome con aspecto tan siniestro que por un momento creí ver mi dinero pasando de mis bolsillos a los suyos. ¿De dónde has sacado la corbata de seda que llevas al cuello? Es la de mi padre. Quítatela inmediatamente. Y arrancándomela de un tirón, la tiró a los pies de la mujer. Esta se echó a reír como si tomase el asunto a broma y devolviéndome la corbata me hizo otra seña con la cabeza y en el movimiento de sus labios me pareció adivinar la palabra vete. Sin darme tiempo para obedecer el consejo, el borracho arrancó la corbata de mis manos con tal brutalidad que retrocedí un buen trecho dando traspiés. Arrolló la corbata alrededor de su cuello y encarándose con la mujer, vomitando horribles juramentos, la tiró al suelo. Jamás olvidaré la inmensa compasión que experimenté hacia aquella pobre mujer al verla caer sobre el afirmado de la carretera, donde quedó inmóvil. La violencia del choque la destocó y sus largos cabellos quedaron enterrados en el polvo. Aproveché aquellos momentos para escaparme y cuando estuve ya lejos me volví para mirarla por última vez. Estaba sentada en la cuneta de la carretera, restañándose con un pico de su mantón la sangre que le corría por el rostro. El hombre caminaba con lentitud por la carretera. Esta aventura me asustó tanto que en lo sucesivo, cuantas veces veía a lo lejos algún vagabundo de esta calaña, daba media vuelta para buscar un escondrijo, y en él permanecía hasta que el sospechoso se perdía de vista. Tantas veces se repitió el suceso que mi viaje se retrasó considerablemente. Por fortuna, en esta como en las demás dificultades con que tropezaba en mi empresa, me sentía sostenido y animado por el cuadro que me había trazado de mi madre y de mi tía, puestas una frente a otra momentos antes de mi venida al mundo. El recuerdo de mi madre joven me acompañaba al acostarme para dormir en medio de un campo de lúpulo. La veía también al despertar y caminaba delante de mí durante todo el día. Cuando al fin llegué a las áridas dunas que rodean a Dover, la imagen querida me infundió nuevas esperanzas en medio de mi soledad y no me abandonó hasta que hube logrado el primer objetivo de mi viaje, mi entrada en aquella suspirada ciudad el 6º día después de mi evasión de Londres. Pero entonces,
Cosa extraña cuando me encontré con los zapatos deshechos, las ropas desgarradas, los cabellos polvorientos y el cutis quemado por el sol en la ciudad hacia la cual tendían todos mis deseos, la visión se desvaneció de repente y quedé solo, descorazonado y abatido. Como llegué a Dover por el lado del puerto, comencé preguntando a los barqueros si alguno de ellos conocía a mi tía y obtuve respuestas variadas y contradictorias. Uno me decía que vivía cerca del faro y que por las noches calentaba en su llama las tenacillas para rizarse el bigote. Otro que estaba atada a la boya de entrada al puerto y que solo en las mareas bajas se la podía ir a visitar. Un tercero que la había visto en la cárcel por haber robado 2 niños y otro, en fin, que el último día de temporal había tenido ocasión de verla montada en una escoba arrastrada por el viento hacia Calais. Los cocheros de punto, a quienes me dirigí después, no fueron menos bromistas ni más respetuosos. En cuanto a los comerciantes, alarmados por mi aspecto de mendigo, me solían responder sin escuchar lo que les decía que no tenían nada que darme. Me sentí mucho más pobre y más abandonado que durante los primeros días de mi viaje. No me quedaba un penique, ni tenía cosa alguna que vender. Me atormentaba el hambre y la sed. Estaba rendido y me creía tan lejos de mi objeto como si no me hubiese movido de Londres. En estas investigaciones transcurrió la mañana. Estaba yo sentado en los escalones de una tienda desalquilada, cita en un rincón de una calle próxima a la plaza del mercado, pensando si me convendría continuar mi camino y recorrer los pueblecillos de los alrededores de que la Peggotty me había hablado, cuando de un coche de alquiler que pasaba por mi lado se cayó la manta del caballo. La recogí y al dársela al cochero vi que tenía un aspecto tan bondadoso que me atreví a preguntarle si sabía la dirección de la señorita Trotwood. Había repetido esta pregunta, aunque sin éxito, tantas veces que las palabras expiraban en mis labios. Trotwood contestó: espera un poco que haga memoria. ¿Es una señora vieja? Sí. No es joven, le contesté. Una señora muy tiesa, dijo irguiéndose. Sí, me parece muy probable que sea la que busco. ¿Que lleva siempre una gran bolsa en la que caben muchas cosas? ¿Una señora algo brusca que está siempre de mal humor? El corazón me latía con fuerza al reconocer en la persona que me describía el cochero el retrato de mi tía. Pues bien, mira, prosiguió el cochero señalándome con su fusta los acantilados de Dover. Subes por allá y sigues marchando hasta que llegas a unas casas que parecen colgadas sobre el mar. Pregunta allí y te darán las señas precisas. Mi opinión es que no se te socorrerá gran cosa. Y ahora toma, te doy un penique. Acepté con reconocimiento aquel regalo y me apresuré a comprar un panecillo que fui devorando mientras recorría el camino indicado por mi inesperado amigo. Tardé mucho tiempo en llegar a las casas designadas, pero al fin entré en una de ellas, que era una tienda en la que vendían infinidad de cosas. ¿Quieren hacer el favor de decirme dónde vive la señorita Trotwood?, pregunté dirigiéndome a un hombre que estaba detrás de un mostrador pesando 1 libra de arroz para una muchacha. Esta, como si la pregunta hubiera sido hecha a ella, me contestó: «Mi señorita, ¿qué quieres de ella, mocosuelo?» «Tengo necesidad de hablarle». «Para pedirle limosna, ¿no es verdad?», replicó la joven. «Oh, no, por cierto», exclamé. Ocurrióseme de repente que en realidad no era otro mi objeto y guardé silencio enrojecido hasta las orejas. La criada de mi tía guardó el arroz en una cesta y salió de la tienda, diciéndome que podía seguirla si deseaba saber dónde vivía la señorita Trotwood. No me lo hice repetir, aunque mi agitación había llegado a tal extremo que mis piernas se doblaban y a duras penas podían sostenerme. Seguí pues a la joven y pronto llegamos a una linda casita aislada, adornada con un hermoso mirador, delante de la cual se extendía un jardín muy bien cuidado, lleno de flores que exhalaban un perfume delicioso. «Esta es la casa, todo lo que más puedo hacer es mostrártela».
Y dicho esto, entró precipitadamente en la casa como para rehuir la responsabilidad de mi visita, y me dejó en pie, arrimado a la verja del jardín, mirando tristemente a través de sus hierros a la ventana central. Una cortina de muselina, recogida en parte, me permitía ver una gran pantalla verde adosada a la ventana, una mesita y un enorme sillón que me sugirió la idea de que mi tía podía en aquel momento estar majestuosamente sentada en él. Mis zapatos habían llegado a un estado lamentable. Las suelas estaban partidas en 1000 trozos y las palas rajadas y agujereadas por todas partes. Habían perdido toda forma de lo que fueron. Mi sombrero estaba tan abollado que un puchero viejo sin asas, tirado al estercolero, no hubiese tolerado que le comparasen con él. Mi camisa y mi pantalón, manchados por el sudor, el rocío, la hierba y la arcilla, estaban hechos jirones y podían servir de espantapájaros en el jardín de mi tía. Mis cabellos no habían renovado su conocimiento con un peine desde mi salida de Londres. Mi cara, mi cuello y mis manos, poco habituados al contacto del aire, estaban quemados por el sol. El polvo me cubría de pies a cabeza, blanqueándome como si acabase de salir de un horno de cal. Tal era mi aspecto exterior, y no podía desconocer que no era el más indicado para causar una impresión favorable en mi terrible tía. Pero no estaba en mi mano adoptar otro más apropiado. Mientras estuve observando la ventana, no vi moverse nada a través de ella, de lo cual deduje que mi tía no estaba, como yo había supuesto, en la sala. Levanté la vista para mirar la ventana del primer piso y vi a un señor de rostro simpático, de fresca tez y cabellos grises, que me guiñaba un ojo de manera grotesca, haciéndome con la cabeza de 2 o 3 maneras distintas señas contradictorias, diciendo unas veces que sí y otras que no. De repente se echó a reír y se ocultó. ¿Qué me querría decir? ¿Se burlaba también de mí? Aquella mímica inesperada acabó de desconcertarme y ya estaba dispuesto a marcharme sin decir nada para reflexionar lo que debía de hacer cuando vi salir de la casa a una señora con un pañuelo atado sobre su cofia, guantes de jardinero, un delantal con un enorme bolsillo y una podadera. En aquella señora reconocí enseguida a mi tía Isabel, pues salió de la casa con paso majestuoso, como me había contado mi madre, que la había visto avanzar por nuestro jardín en Blanderstone. «Márchate de aquí», gritó la señorita Isabel, haciéndome señas con la cabeza y gesticulando desde lejos con su podadera. «Vete, no queremos ver golfillos por aquí». La estuve mirando tembloroso con el corazón en los labios, mientras ella se dirigió a un rincón de su jardín, donde se inclinó para extirpar no sé qué mala hierba. Entonces, sin la menor esperanza, pero con el valor de la desesperación, entré en el jardín y avancé quedamente hasta colocarme a su lado. «Perdón, señora», exclamé tocándola ligeramente con un dedo para llamar su atención. Se estremeció y levantó la cabeza. «Perdón, tía». «¿Cómo?», exclamó la señorita Isabel con acento de estupor del que no es fácil dar idea. «Le ruego que me perdone, tía. Yo soy su sobrino». «Oh, Dios mío», murmuró mi tía, y fue tal su emoción que se le doblaron las piernas y tuvo que sentarse en el borde de uno de los andenes del jardín. En tanto continué. «Soy David Copperfield, de Blandstone, en el condado de Suffolk, a donde fue usted la noche de mi nacimiento, según me ha contado varias veces mi querida mamá. Desde que ella murió he sido muy desgraciado. No se han ocupado de mí, no me han hecho aprender nada, me han dejado entregado a mis propias fuerzas, dedicándome a un trabajo para el que no soy apto. Por esta razón he huido para venir a buscarla. Al emprender la fuga me robaron todas mis ropas y dinero, y he hecho el viaje desde Londres a Dover a pie y sin dormir una sola noche en cama». Y dicho esto, me abandonó de repente el valor, y levantando mis manos para mostrarle mis harapos, pruebas evidentes de todos mis sufrimientos, derramé, según creo, todas las lágrimas que había ido almacenando durante una semana de martirios.